Relación de hermandad. Canciller Jorge Arreaza se reúne con presidente de Irán, Hassan Rouhani. Gira internacional. Juan Guaidó se reunió con ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido. Comisión mixta. Presidente Nicolás Maduro negó ruptura de relaciones entre Cuba y Venezuela. Próxima reunión. Alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, anunció un encuentro en Bruselas con Juan Guaidó. Brote letal. En China aumentó a 6 el número de muertos por coronavirus, enfermedad que se puede transmitir entre humanos. Respondió la tribu. Caribes ganó en Barquisimeto y niveló la serie. Adiós al caballero de la televisión. Falleció el primer actor Raúl Amundaray a sus 82 años de edad. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos, como siempre, en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas. Así es, de inmediato, Andrina Yepes y Milagro Zambrano le presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que durante la reunión que sostuvo con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, trataron temas como la reactivación de la economía venezolana y la reinstitucionalización del Parlamento a través de las elecciones legislativas de este 2020. Irán bien lo conoce. Poder satisfacer las necesidades de un pueblo cuando su economía es sujeto de agresión, de restricciones, cuando le es difícil importar, pagar, hacer transacciones en el mundo. Los grandes temas de Venezuela, de la sociedad venezolana, son cómo reactivar su economía, cómo avanzar este año, como lo venimos haciendo desde el año pasado, hacia la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional a través de las elecciones parlamentarias. Esos son los grandes temas de Venezuela y en esa dirección estamos trabajando. Arreaza aseguró que seguirán intercambiando conocimientos con Irán para poder desarrollar la economía de Venezuela tal como ha hecho este país pese a las sanciones estadounidenses. Nosotros hemos aprendido mucho de la experiencia de la República Islámica de Irán y seguimos intercambiando conocimientos, seguimos intercambiando procesos de aprendizaje, válvulas para burlar el bloqueo, las agresiones y para poder desarrollar nuestra economía tal como lo ha hecho Irán. El canciller llegó este domingo a Teherán para reunirse con las autoridades iraníes con el objetivo de fortalecer relaciones de cooperación entre ambas naciones. Juan Guaidó arribó este martes a Londres y se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab. Juan Guaidó será orador en el Foro Económico Mundial de Davos, que se realiza hoy en Suiza. Sostendrá reuniones en el Parlamento británico y también hablará con venezolanos que viven en ese país. Venezuela está trabajando, luchando por una transición a la democracia. Hoy hay 6 millones de migrantes, hoy hay 7 millones de emergencias humanitarias en Venezuela. Este viaje de Guaidó forma parte de su gira internacional que comenzó este domingo en Bogotá y continuará en el continente europeo, en la que tiene previsto abordar la situación política y social que actualmente atraviesa Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desmintió las afirmaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien señaló que las relaciones bilaterales entre Cuba y Venezuela están fracturadas. Durante la firma de nuevos acuerdos del convenio Cuba-Venezuela, el mandatario nacional aseguró que ambas naciones avanzarán en materia política, económica y social. Y yo podría decir lo mismo, con mayor rotundidad, de la relación Cuba y Venezuela. Mike Pompeo declara que está listo, ya, para que ustedes vean lo que es la mente de Mike Pompeo. Es un hombre fantasioso que se autoengaña, que vive de la guerra psicológica, que vive de la falsedad, de la mentira. Entonces él dice que está listo, ¿no? Que Cuba y Venezuela ya casi vamos a romper relaciones. Ustedes se imaginan la mayor respuesta a las falacias, a las mentiras, al autoengaño de Mike Pompeo es los resultados de la Comisión Mixta Cuba-Venezuela y los planes para seguir avanzando. El jefe de Estado anunció que en los próximos meses los países que integran el ALBA tienen previsto recuperar Petrocaribe.
Vamos a recuperar Petrocaribe en el primer semestre de este año para que llegue al nivel de brillo que tuvo, de apoyo que tuvo Petrocaribe. Vamos a recuperarla. No hay excusa. Pido apoyo a Cuba para la planificación, para la ejecución de toda esta gran operación. Nacional además instruyó al vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aizami, a crear nuevos proyectos productivos a través del convenio Cuba-Venezuela. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, anunció un encuentro con Juan Guaidó tras la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores. Borrell indicó que este encuentro se enmarca en la gira que realizará Juan Guaidó por varios países. Por otra parte, Borrell señaló que la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arantxa González Laya, instó a convocar una reunión del Grupo Internacional de Contacto impulsado por la Unión Europea para favorecer condiciones que permitan nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. González Laya señaló que ha ofrecido que España acoja la próxima reunión del Grupo Internacional de Contacto, que incluye tanto a países latinoamericanos como de la Unión Europea. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la única condición para realizar acercamientos con el gobierno de Estados Unidos es no hipotecar a Venezuela. Rafael Aníbal Camacho nos tiene más detalles. El vicepresidente del PSUV hizo esta aseveración en franca referencia a la entrevista realizada al presidente Nicolás Maduro por el diario norteamericano The Washington Post. Estados Unidos ha preferido hablar con quien no tiene el poder en Venezuela, con quien no gobierna en Venezuela, con quien no fue electo en Venezuela. Nos hemos insistido en innumerables ocasiones, si Estados Unidos quiere hablar con el presidente de Venezuela, ellos tienen los números de Miraflores. El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente fijó la posición del partido de gobierno respecto al reciente anuncio del Comando Sur de Estados Unidos de iniciar maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas de Colombia. El pueblo colombiano no va a pelear esa guerra. El pueblo venezolano peleará todas las guerras por la libertad de la patria. Yo no sé cómo van a hacer en Colombia para convencer al pueblo que ataque a Venezuela. De verdad, yo no sé cómo lo van a hacer. Así pues, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela confirmó que el pasado fin de semana oficializaron su militancia en el Partido Rojo más de 132.000 venezolanos. Pero el próximo sábado 25 y domingo 26 continuará la jornada de carnetización del partido de gobierno. Desde La Rinconada, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, Néstor Reverol, informó que el Gobierno Nacional monitoreará los vertederos de basura de todo el país. Reverol asegura que a través de un sistema de alertas tempranas se supervisará el cumplimiento de los servicios públicos en cuanto a recolección de basura. La basura, desechos sólidos, los vertederos, un plan nacional de reparación de vehículos del aseo urbano. Indicó que en los hospitales será seguimiento al funcionamiento de los sistemas de agua y gas. Los hospitales, pero los hospitales también necesitan agua, revisar el tema de electricidad, el tema del gas doméstico y poder articular con el ministro de Salud como órgano rector todas esas políticas en materia de establecer el sistema de alerta temprana. Durante un encuentro con los secretarios de gobierno estatales, Reverol destacó que la mesa de transporte revisará las tarifas del pasaje urbano y un plan nacional de hidrovías y cabotaje. En China aumentó a 6 el número de muertos y a 291 el de pacientes contagiados por el nuevo brote de coronavirus causante de la conocida neumonía como neumonía de Wuhan. Según las autoridades del país asiático, se puede transmitir entre humanos. La corroboración surgió al conocerse que 2 de los 14 casos confirmados en la provincia sureña de Cantón se produjeron de esa forma. Hasta el momento existían sospechas de esta posibilidad de transmisión, pero la hipótesis sobre el origen apuntaba a un mercado de mariscos y pescados de la ciudad de Wuhan, en el centro este de la nación. De hecho, la OMS y la prensa local han divulgado recomendaciones de prevención y uso de mascarillas. Asimismo, en vísperas del Año Nuevo chino, el Ejecutivo puso en marcha una serie de medidas, sobre todo dirigidas a los viajeros y a la ciudad,
que ha sido el epicentro del brote. Según cifras oficiales, 12 de los pacientes confirmados están en estado crítico y hay otros 54 casos sospechosos en el país. Además, en el extranjero se han confirmado varios contagios y en Filipinas se investiga un caso sospechoso de un niño chino de 5 años. Australia, Estados Unidos y otros países asiáticos también han aplicado controles a los pasajeros procedentes de China, como la medición de temperatura corporal en busca de posible fiebre, uno de los primeros síntomas de esta neumonía. En Estados Unidos inicia este martes en el Senado el histórico juicio político contra el presidente Donald Trump, quien es acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso tras intentar presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones de 2020. Sin embargo, la defensa del mandatario asegura que los cargos serán desestimados por la falta de pruebas. Bricio Segovia, de La Voz de América, nos cuenta más. El equipo legal de Donald Trump asegura que los cargos presentados contra el presidente podrán ser desestimados rápidamente porque no están debidamente sustentados. Lo dijo poco antes de difundir un memorando con los argumentos que expondrá en el juicio político al mandatario que comienza este martes en el Senado. Esta información va en la línea de reportes que aseguran que el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, prepara un reglamento que facilitará desestimar los cargos de abuso de poder y de obstrucción a la investigación del Congreso que pesan sobre Trump. La Casa Blanca, por su parte, tildó el proceso de ser una peligrosa aberración de la Constitución. McConnell señaló hace semanas que se coordinaría con el equipo legal de la Casa Blanca para liquidar el juicio político lo antes posible y evitar la presencia de testigos como pide la oposición demócrata. Este martes se espera que los senadores decidan las reglas del juicio y que tanto la defensa como la acusación presenten sus argumentos. Desde la Casa Blanca les informó Bricio Segovia, de La Voz de América. Y el mundo de la televisión se quedó sin su caballero. Una lamentable noticia para todos. Nieves Sotelo nos tiene información sobre la muerte de Raúl Amundaray. Amigos, hoy una noticia llena de tristeza al público venezolano. El lamentable fallecimiento del primer actor Raúl Amundaray a sus 84 años de edad. Desde niño yo siempre quise ser actor, oía las novelas de radio, los grandes actores de la época, Rafael Briceño, Enrique Benchimol, ¿no? Era la radio la que mandaba en esa época y me gustaba aquello de manejar las voces, ¿eh? Y de ahí pues comenzó mi acercamiento con la radio. Me jubilaba del liceo para irme a la radio a ver a los grandes actores y actrices de la época. El reconocido actor venezolano Raúl José Amundaray Castro falleció en la ciudad de Houston, Estados Unidos. Así lo confirmaron este martes familiares y fuentes cercanas a través de sus redes sociales. La información difundida no detalla las causas de la muerte, solo que se encontraba delicado de salud. Raúl Amundaray será recordado como el primer actor de Venezuela. Su interpretación de Albertico Limonta en El Derecho de Nacer es parte fundamental de la historia de las telenovelas en nuestro país. Y está aquella anécdota que recordó muy bien Oscar Llanes cuando Albertico Limonta, el galán de ese momento, ¿no? Este es el antes y el después, este es el de ahora. Le dice a Isabel Cristina, Isabel Cristina, yo te amo, te amo. Y se cayó el backing, ¡pum! Su talento le abrió las puertas para participar en más de una veintena de dramáticos y películas locales, aztecas y de Hollywood, además de ser reconocido con los premios más importantes de la actuación. A lo largo de su vida desarrolló distintas facetas: locutor, declamador, profesor de actuación a nivel profesional y fundador del Teatro de Cámara de Caracas. Muchas gracias a todos y especialmente a todas por este premio, por dejarme entrar en sus hogares por esa ventanita y compartir este calor de la perfecta compañía. Gracias a Venevisión por estar aquí, por soportarme, por tenerme en su equipo y sobre todo a ustedes, muchachas. En Venevisión sentimos profunda admiración por su destacada actuación en telenovelas como El País de las Mujeres, Se solicita Príncipe Azul, Voltea pa' que te enamores y Vieja yo. De ellos dos, pues. Además, hija, son temas muy aburridos para una mujer embarazada. Su hija, Omira Amundaray, lo despidió en las redes sociales.
Escribió que su padre vivió una buena vida de fama, privilegio y amor, dejando un legado al que darán soporte más allá de la vida. Distintas personalidades de la industria también publicaron su último adiós y desde Venevisión enviamos nuestras condolencias. Paz a su alma. Yo recuerdo una frase que me dijo el maestro de muchos, Reni Ottolina. Me decía, mira Raúl, si tu trabajo es bueno, la gente siempre te recordarás. Y el trabajo está en el sentimiento, en la verdad con que tú haces las cosas. Qué frase más hermosa. Si su trabajo es bueno, siempre te recordarán y sin duda alguna al galán de los galanes, siempre Venezuela y el mundo lo recordará por su trabajo. Así es, quienes tuvimos el privilegio de compartir con él en los pasillos de Venevisión, lo recordamos con admiración y respeto. Amigos. El diputado de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Francisco Torrealba, asegura que la representación de la oposición presente admitió que hay omisión legislativa y que cualquier decisión sobre el CNE debe ser tomada en el Tribunal Supremo de Justicia. Torrealba afirmó que los diputados para la designación de un nuevo CNE no asisten a las convocatorias del diputado Luis Parra. Queremos rescatar que nos ha parecido también, digamos que sensato, el hecho de que la postura de la bancada de la derecha el día de hoy ha reconocido la imposibilidad técnica de escoger en esta Asamblea Nacional el Consejo Nacional Electoral. La bancada de la derecha hoy en sus exposiciones ha afirmado que ningún grupo reúne las 2/3 partes que son necesarias en todo caso para tomar decisiones sobre esta materia. Y además se ha hablado con claridad de un tema que viene siendo mencionado en distintos escenarios. Me refiero a la omisión legislativa. Aquí en la Asamblea Nacional, al parecer, el comité que acordamos con el expresidente diputado Guaidó, el expresidente en desacato Guaidó, no va a poder funcionar porque algunos miembros de ese comité preliminar para la escogencia del CNE no han asistido a las plenarias que convoca el diputado Parra. Al parecer, 6 miembros del comité preliminar que se escogió en acuerdo con el expresidente en desacato Guaidó, no van a venir más a las sesiones que convoca el diputado Parra. Entonces eso constituye un nuevo elemento, enseguida respondo a tu pregunta, constituye un nuevo elemento que hay que adicionar a la dificultad técnica de no tener nadie a las 2/3 partes. Y es que el comité preliminar pues anda dividido. Jubilados pensionados del Estado de Bolívar aseguran que el pago que perciben es insuficiente. Enderson Pérez con la información. Denunciaron que salen de madrugada a hacer largas colas en las entidades bancarias y muchas veces solo reciben de 50.000 a 20.000 bolívares. Ahorita un pasaje para trasladarse a cualquier lugar, sea la ruta corta o larga, está en 5.000 bolívares, los microbuses. Entonces el banco lo que nos da son 50.000 bolívares, o sea 50 pues, y a veces cuando no lo tienen nos dan 20. También manifestaron su preocupación por los altos costos de los productos de la cesta básica. Señalaron que el arroz, la pasta, la carne y hasta el pollo están por las nubes. Pues todo está muy caro. La carne 260, el kilo de queso 250.000 bolívares, el huevo 260.000 bolívares. La harina pan 72 horas. No podemos comer con un sueldo de 250.000. Las personas de la tercera edad aseguran que lo que perciben de las diferentes entidades bancarias no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena de 30 años de prisión para el ciudadano Wilder Edinson Rodríguez Contreras por la comisión del delito de homicidio calificado contra su esposa, la ciudadana Lady Joana Corona Toscano. La Sala Constitucional informó que la comisión del delito de homicidio calificado es previsto y tipificado en el Código Penal en concordancia con la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De los hechos se desprende que funcionarios de la Coordinación Policial de Pedraza en el estado Barinas recibieron una llamada telefónica en la cual indicaron que en el interior de una vivienda se encontraba el cuerpo sin vida de la esposa del acusado. A 350 años de la inauguración de la parroquia Maiquetía en el estado de La Guaira, sus habitantes denuncian que persisten fallas en los servicios públicos como la recolección de desechos sólidos y el agua potable.
Orlefran Amaya tiene los detalles. Los servicios públicos en la actualidad están funcionando demasiado mal. Tenemos ya 20 años 20 días sin agua en la parroquia Maiquetía. Vino a las 5 de la tarde y se fue a las 10 de la noche por el agua. El aseo ya eso no funciona. Aquí hay casi más de 6 meses que no hay agua. Mira, la escuela están tortando temprano por eso. Pues no hay agua. Y uno tiene que estar cargando agua o pagar lo poquito que uno tiene para cargar agua. Los habitantes aseguran que la inseguridad se ha incrementado en los espacios que son utilizados por la población para la recreación. Pero vamos a mejorar un poquitico más los servicios de seguridad en las plazas, porque en realidad hay muchos problemas con las plazas que se han recuperado y no están atendidos por la seguridad. Los habitantes de esta parroquia aseguran que aunque han realizado obras para la recreación y el esparcimiento, piden a las autoridades regionales y municipales mayor atención en materia de servicios públicos. En alianza con Chuspa 102.9, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Este martes, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas Funvisis reportó un sismo de magnitud 3.7 en el estado Mérida. A través de su cuenta en Twitter, el Centro de Investigación detalló que el movimiento telúrico se registró al suroeste de la población de Bailadores, con una profundidad de 5 kilómetros. Y más de 4.000 personas fallecieron en 2019 por VIH en el país, según las estadísticas que maneja la Red Venezolana de Gente Positiva. María Marcano nos tiene el reporte. Esta organización no gubernamental denuncia que el Programa Nacional de VIH que maneja el gobierno central no tiene previsto la compra de medicamentos antirretrovirales y demás insumos necesarios para mitigar el impacto en la población más vulnerable. Esos medicamentos que se lograron a través de la donación en el año 2019 alcanza hasta marzo de 2020. No tenemos respuesta por parte del gobierno y no sabemos qué va a pasar entonces. Otra preocupación que manifiesta Stop VIH es la discriminación obstétrica que sufren las mujeres a la hora de parir por no contar con el kit profiláctico y el desconocimiento de los protocolos de seguridad que se deben aplicar. En la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Venevisión. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, Misión de vida. Salvó a su especie de la extinción y ahora regresará a su hábitat. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Yadira Tobar requiere con urgencia metotrexato y ácido fólico. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al número 0412-997-5758. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. En Colombia este martes se registraron bloqueos en el transporte público y algunos disturbios en Bogotá como parte de la primera jornada de protesta del año en ese país. Mientras en otras ciudades se preparan para realizar plantones en rechazo a la violencia y a las políticas del gobierno. En el sector de Suba, al noreste de la capital, se reportaron bloqueos a las estaciones del sistema de transporte Transmilenio y enfrentamientos de manifestantes con la policía en la avenida principal, donde encapuchados atravesaron contenedores de basura para impedir la movilidad. Asimismo, trabajadores, estudiantes, indígenas y activistas anunciaron para hoy un cacerolazo a fin de recordar sus reclamos sociales y económicos, como el rechazo a la recién aprobada reforma tributaria. Según los convocantes, el motivo central de la movilización es el repunte de la violencia en varias regiones, donde en las 3 semanas que van del año han sido asesinados cerca de 20 líderes sociales, en promedio uno diario. En Irán, la aviación civil confirmó que 2 misiles fueron disparados contra el avión ucraniano derribado por las Fuerzas Armadas iraníes el pasado 8 de enero, causando la muerte de sus 176 pasajeros, y precisó que aún están revisando y analizando el efecto de esos misiles en el incidente. Tras el siniestro, las autoridades habían negado que se tratara de un derribo hasta que 3 días más tarde las Fuerzas Armadas reconocieron que abatieron el avión por error al confundirlo con un misil crucero.
En Irak, el primer ministro en funciones, Adel Abdelmahdi, ordenó abrir una investigación por el lanzamiento de cohetes contra la embajada estadounidense en Bagdad, en cuyas cercanías impactaron anoche 3 proyectiles en uno de los numerosos ataques de este tipo contra la llamada Zona Verde. Este último hecho se produce después de varias noches de calma en la capital que siguieron al lanzamiento de proyectiles casi a diario desde comienzos del año debido a las tensiones entre Estados Unidos e Irán. En Bolivia, la presidenta interina Yanine Áñez promulgó la ley que amplía el mandato del gobierno transitorio y del legislativo hasta el juramento de las autoridades de ambos poderes que sean electas en los comicios a celebrarse el próximo mayo. Sectores afines al expresidente Evo Morales han exigido que no se prorrogue el mandato de Áñez, mientras que otros contrarios al exgobernante pedían lo mismo para el legislativo controlado por el MAS. Por otro lado, la Asamblea Legislativa analizará este martes la renuncia que hace más de 2 meses presentó Morales a la presidencia al límite del plazo de su mandato, que inicialmente debía finalizar este 22 de enero. En Puerto Rico, cientos de personas se manifestaron este lunes en el Capitolio para exigir la renuncia de la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, por sus gestiones de la crisis de los terremotos y de los suministros para los damnificados. El descontento alcanzó su momento crítico el pasado fin de semana cuando a través de las redes sociales fue denunciada la existencia de un almacén lleno de insumos en la ciudad de Ponce que no fueron distribuidos a las víctimas del huracán María en 2017 ni tampoco durante los movimientos telúricos. La isla española en Galápagos se alista para recibir en marzo a la famosa tortuga Diego, quien retornará a su hábitat tras haber cumplido una impresionante misión: salvar a su especie de la extinción. La gigante tortuga, que es padre de más de 800 crías, salió de su hogar hace 80 años y desde que volvió a Galápagos en 1976 ha contribuido significativamente a la conservación de su especie. Diego, que llegará junto a otras 14 tortugas, se encuentra saludable y muy activo y será monitoreado de forma permanente. Y cerramos en México, donde al menos 50 millones de personas participaron en un macro simulacro que se realizó de manera simultánea en 32 estados del país, cuando todavía perduran los recuerdos del sismo de 2017 en el que murieron 369 personas. En la Ciudad de México, 8 millones de personas formaron parte de la actividad que simulaba un sismo de magnitud 7 y donde el tiempo de evacuación en promedio bajó de 7 a 6 minutos. El evento es el primero de los 3 que se realizarán este año en la nación y busca reforzar la cultura de prevención, así como recordar los pasos a seguir antes, durante y después de un siniestro. Y cada año el Fondo Monetario Internacional hace previsiones sobre el crecimiento económico y mundial regional. Globalmente se percibe una desaceleración en el crecimiento y la región latinoamericana no queda atrás. Laura Sepúlveda de La Voz de América tiene los detalles. Una revisión en la tasa de crecimiento económico mundial fue emitida por el Fondo Monetario Internacional FMI. Los porcentajes presentados fueron menores a los previstos en octubre de 2019, pues India registró una desaceleración más alta que la prevista. Algunos riesgos han retrocedido parcialmente con el anuncio de la fase 1 del acuerdo de Estados Unidos y China y la menor probabilidad de un Brexit sin acuerdo. La política de monitoreo ha continuado apoyando el crecimiento y las condiciones financieras optimistas. Con estos acontecimientos ahora hay signos tentativos de que el crecimiento global puede estabilizarse, si bien a niveles moderados. Una recuperación modesta del crecimiento de 2,9% en 2019 a 3,3% en 2020 fue anunciada. La euroeconomía se ha debilitado y este factor afecta a regiones y países específicos. Para España, también América Latina, que es un destino de exportación, es la región que peor está en la economía mundial, ciertamente para 2019. Lo que el FMI llama la continua debilidad de la inversión en México y la tensión social en Chile han afectado negativamente los pronósticos de crecimiento en la región, algo que se ha visto levemente compensado por la reforma de pensiones y el manejo del sector minero en Brasil. Por ello, el fondo prevé
prevé un crecimiento del 1,6% en América Latina para 2020. Los países deben asegurarse de que el crecimiento y la recuperación que realmente estamos proyectando se compartan de manera más equitativa. Asimismo, el FMI asegura tener su atención puesta en las tensiones económicas entre Estados Unidos y Europa que podrían potencialmente afectar el crecimiento global. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, honor al rock. Obtienen su propia moneda de colección. Más adelante, Nieves Soteldo les contará qué icónica banda fue homenajeada. No se aparten, ya volvemos. Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque apoyados en una sólida actuación de 6 episodios de Wilfredo Ledesma, tolerando 4 hits y una carrera, Caribes de Anzoátegui niveló a un triunfo por bando la serie final de nuestra pelota rentada tras vencer a Cardenales de Lara 5 carreras por 1. Con la pizarra 1-0 a favor de los Pájaros Rojos en el tercer episodio, Caribes le dio la vuelta con un racimo de 3 anotaciones en esa entrada, coronado por un imparable de Jordanis Linares al centro, con el que anotaron Dennis Phipps y Williams Astudillo. La tribu sumó otro par de anotaciones en el sexto, con imparable de Gabriel Lino a la derecha y doblete de Newman Romero a la izquierda para poner cifras definitivas al compromiso. La serie se reanudará este miércoles en Puerto La Cruz. Pasamos a la NBA porque en un lunes plagado de compromisos por el feriado del día de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos, los Celtics de Boston rompieron una racha de 3 derrotas al hilo tras vencer a los Lakers de Los Ángeles 139-107. Jason Tatum fue el mejor por los de Massachusetts con 27 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, mientras que por los californianos, LeBron James tuvo doble con 15 unidades y 3 pases para canasta, más 7 rebotes. Cuarta derrota al hilo para los Rockets de Houston y Russell Westbrook, nada más y nada menos que a manos de su ex equipo, el Thunder de Oklahoma City, con marcador de 112-107. Chris Paul fue el mejor por los Sónicos con 28 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, mientras que por los Siderales, precisamente Westbrook, el rey de los triples dobles, añadió uno más a su cuenta personal con 32 unidades, 11 capturas de balón y 12 pases para canasta. Estreno exitoso y sólido para el número 1 del mundo del tenis, Rafael Nadal, en el Abierto de Australia. Victoria en sets corridos para el manacorí ante el boliviano Hugo Delien con parciales de 6-2, 6-3 y 6-0 en 2 horas y 2 minutos de partido. Su próximo rival será el argentino Federico Del Bonis. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. La polémica real, seguimos con las noticias en el espectáculo y por supuesto esto no para. Ahora esta polémica trascendió y es que el príncipe Carlos quiere apoyar la decisión de Harry y Meghan y les prestará apoyo económico luego de que los duques de Sussex consiguieron su ansiada independencia de la familia real, lo que significa que no recibirán más financiamiento público. El hijo de la reina Isabel, príncipe de Gales, anunció que continuará ofreciendo apoyo financiero privado a su hijo y a su esposa mientras desembarcan en su nueva vida en Canadá. Este acuerdo se llevará a cabo por 1 año para comprobar los gastos de la pareja y pasado este tiempo se les realizará una auditoría. Harry ya está en Canadá con su familia. Y la legendaria banda británica Queen se convirtió en el primer grupo de rock que es homenajeado con una moneda de colecciones en Reino Unido, que incluye todos los instrumentos de sus componentes, la guitarra de Brian May, el bajo de John Deacon, también la batería de Roger Taylor y el piano de Freddie Mercury. Estos precios de las monedas conmemorativas de la colección, fabricadas en la edición limitada por la Casa Real de la Moneda, van desde 13 libras por una moneda de 5 libras hasta 2.000 libras por la moneda de oro equivalente a 100 libras. Con esto finalizamos esta su sección Estrenos y Estrellas, amigos. Yo soy Nieves Soteldo. Continúen con más de su noticiero Venevisión. Gracias, Nieves. Al regreso en la entrevista a Venevisión, Andrina estará conversando con Loengri Mateus, diputado a la Asamblea Nacional y Constituyente. Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión.
Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional y también constituyente Lohengry Mateus. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Buenas tardes a todo el pueblo venezolano y gracias a ti, Andrina, por la invitación. Es muy interesante que nos converse acerca de lo que declaraba hace tan solo minutos el diputado Francisco Torrealba a la salida de la sesión que fue convocada por Luis Parra dentro del hemiciclo. ¿Qué fue lo que sucedió ahí y qué es lo que se está esperando? Porque se hablaba de omisión legislativa para la elección de los nuevos miembros del CNE. Denos detalles de lo que sucedió hoy. Bueno, fíjate que el día de hoy, pues, una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y allí, como llevaba como punto único la agenda, la discusión sobre el tema del CNE, del Consejo Nacional Electoral. De allí, pues, se anunció la creación de una comisión de enlace que va a ir a conversaciones con el Poder Electoral, pero también dentro del tema, pues, el orador de orden, que fue el diputado de España, ellos prácticamente, la oposición venezolana que está dentro del Parlamento Nacional, aceptan de que realmente no se puede elegir por allí, si no se ponen de acuerdo, bueno, las grandes mayorías, dentro de los miembros de la Asamblea Nacional, con esta división que ellos tienen, que la oposición tiene en este momento dentro del Parlamento Nacional, bueno, iremos a una omisión legislativa, es decir, que no se va a poder elegir a través de la Asamblea Nacional lo que son los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, sino que pasará al Tribunal Supremo de Justicia esta decisión y que, por supuesto, fíjate que el compañero Julio Chávez, quien tomó la palabra por parte del Bloque de la Patria, le anunciaba al país y también le informaba a todo el sector opositor de que mucho más allá de que se vaya al Tribunal Supremo de Justicia, se escuchará de todos los sectores, tanto de oposición como de todo el pueblo venezolano, las opiniones y por supuesto las sugerencias para conformar este nuevo Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta la palabra del presidente Nicolás Maduro, quien ha dicho y quien siempre ha manifestado que él quiere aún ampliar más las garantías electorales que se han prestado hasta este momento por parte del Consejo Nacional Electoral. En ese caso, diputado, ¿cómo se realiza la selección de los nuevos miembros? Entendemos que si se hacía vía Asamblea Nacional, esta comisión no solamente contemplaba a los diputados representantes de ambos sectores, sino también a miembros de la sociedad civil. Cuando se declara la omisión legislativa, ¿quiénes son los que designan directamente a estos rectores? ¿Los propios magistrados del TCJ? Mira, los magistrados pasan a ser prácticamente la parte rectoral, pero realmente se va a oír igualmente la posición tanto de la oposición, como lo acabo de decir, como de los diferentes sectores de la vida pública nacional. En este sentido, nosotros también podemos decir que desde el año 2002 para acá, los rectores del Consejo Nacional Electoral se han venido eligiendo a través del Tribunal Supremo de Justicia, porque para hacerlo desde la Asamblea Nacional se necesitan las 2/3 partes, es decir, de los 167 miembros del cuerpo legislativo se necesitan por lo menos 112, que en estos momentos, y tampoco se ha contado durante los antiguos periodos que ha tenido la Asamblea Nacional, con esa cantidad de diputados o diputadas, es decir, las 2/3 partes, y en estos momentos pues mucho menos se cuenta con esa cantidad, y por ello es que tanto la oposición que está ahorita en estos momentos en la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, como desde el Bloque de la Patria, entendemos de que debe ir como una omisión legislativa directamente al TCJ y desde allí se debe nombrar la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Mateus, pero a partir de ese momento va a venir otra polémica al entorno electoral y es la legitimidad de esos lectores en cuanto a transparencia y objetividad. ¿Cómo hacer para que todos los sectores del país se puedan sentir representados por este nuevo Consejo Nacional Electoral y tener ese factor de credibilidad que es tan importante en un evento electoral? Bueno, fíjate, primero que nada que el Consejo Nacional Electoral, hay que recalcar esto, el Consejo Nacional Electoral que está allí cumpliendo sus funciones, es decir, estos rectores que tenemos actualmente, siempre han tenido su credibilidad. Aquí la oposición ha venido malponiendo el Consejo Nacional Electoral, es decir, al Poder Electoral, pero hay que recordar que en el año 2015, cuando ganó la mayoría opositora la Asamblea Nacional, fue con este mismo Consejo Nacional Electoral que hoy día tenemos allí. Es decir, que de una u otra forma, además de que ha venido siendo el ente rector en cada una de las elecciones y que ha tenido una credibilidad bastante alta, todos estos miembros del Consejo Nacional Electoral, en estos momentos, cuando se llegue a escoger una nueva junta directiva del Poder Electoral, igualmente, bueno, va a haber participación también de la mesa de diálogo, es decir, del sector opositor de manera activa, de manera participativa, y ellos también van a proponer personas que de una u otra forma estén vinculadas a
la oposición venezolana, y también pues habrán personas que no estén vinculadas ni a un sector ni a otro sector, es decir, para que haya transparencia dentro del Consejo Nacional Electoral, que es lo que de una u otra forma se ha venido trabajando para que lleguemos a este punto. Se ha hablado mucho acerca de ampliar las garantías electorales. En este caso, ¿cuáles serían las medidas para ampliar? ¿Está prevista el proceso de observación o acompañamiento internacional de una forma más masiva, más abierta, más plural? Bueno, mira, el presidente Nicolás Maduro ha sido claro. Y en una de las alocuciones recientes le informaba a la vicepresidenta ejecutiva, la compañera de Delcy Rodríguez, que hiciera la invitación totalmente abierta a la Unión Europea y a todos los países que quisieran acompañar el proceso y que acreditara a todos estos miembros para que vinieran a observar el proceso electoral en Venezuela, que siempre también ha existido. Pero bueno, el presidente ha dicho, pues él quiere que haya totalmente unas garantías mucho más amplias. Y dentro de esas garantías comienza por la reestructuración del Consejo Nacional Electoral, una petición que viene haciendo la oposición desde la mesa de diálogo nacional, y que por supuesto que todos los observadores internacionales puedan venir desde los diferentes países del mundo, que vengan hasta Venezuela y observen el proceso, la transparencia que hay dentro de nuestros procesos electorales. Juan Guaidó está en una gira internacional y ha tenido encuentros como, por ejemplo, con Iván Duque, representantes del gobierno de Estados Unidos, y él dice que dentro de esos planes de reuniones se ha tratado el tema electoral. ¿Qué peso tiene esa parte de la oposición venezolana en cuanto a las opiniones que se emitan del proceso electoral que se va a llevar a cabo en Venezuela en las parlamentarias? Bueno, mira, mucho más allá de andar con una gira gastándose los dólares que se ha robado de las ayudas humanitarias que han enviado diferentes países a Venezuela, debería estar aquí discutiendo en el Parlamento Nacional como diputado que es ahora, que es expresidente de la Asamblea Nacional, para trabajar en el tema concreto del Consejo Nacional Electoral y lo que es su reestructuración. Es bastante vergonzoso ver cómo lo recibían en Colombia, que va a una cumbre de terrorismo, pero precisamente él sale fotografiado con unos terroristas que son calificados y que están allí en la frontera colombo-venezolana, como son los rastrojos, y precisamente eso ha generado un debate bastante amplio y bastante grande en suelo colombiano, pues. Un debate donde, bueno, han arremetido contra su presidente, que es Iván Duque, precisamente por hacer ese recibimiento a este señor que es el presidente de Narnia, es decir, no es presidente ni de la Asamblea Nacional y mucho menos va a ser presidente de la República. Volviendo al tema electoral, ¿cuándo se pudieran llevar a cabo las elecciones parlamentarias? ¿Qué está previsto? ¿Qué calendario tentativo hay? Bueno, mira, este año definitivamente hay elecciones de la Asamblea Nacional, se cumple prácticamente ese periodo 2016, 2020, 2015, 2020, pero también el día de hoy, bueno, dentro del debate que se estaba dando en la Asamblea Nacional, el mismo diputado que fungió como orador de orden de la bancada opositora hizo una propuesta y planteó allí de que ya ellos han presentado ante la presidencia, ante la oficina de la Asamblea Nacional, un documento formalmente para pedir adelantos de elecciones por lo menos en 4 meses. Eso lo hace la misma bancada opositora el día de hoy. Es decir que nosotros pudiéramos estar hablando de esta solicitud, si se llegase a aprobar dentro de la Asamblea Nacional y se le da la viabilidad y la factibilidad de que quizás en 4, 5 meses, 6 meses pudiéramos estar yendo a las elecciones parlamentarias que corresponden para este año 2020, solicitadas así por la misma bancada de la oposición, y que por supuesto, bueno, si ellos lo solicitan, nosotros las estudiaremos para ver si es probable o no. Mateus, ¿cuál es la realidad hoy de la Asamblea Nacional? Porque cuando vemos en la práctica existen 3 sesiones de Parlamento. Está la Asamblea Nacional Constituyente, está la Asamblea que está dirigida por Luis Parra y está el Parlamento que de alguna manera sesiona de manera itinerante con Juan Guaidó. ¿Cuál es la realidad de Venezuela en el contexto político hoy? Mira, dentro de las leyes venezolanas, la Constitución y el Reglamento Interior de Debate, la Asamblea Legítima sesiona dentro del Consejo Federal Legislativo, y es la Asamblea el cual el 5 de enero se eligió dentro de esa sede del Consejo Federal Legislativo, que ahora representa la bancada opositora encabezada por Luis Parra. Hay que recordarle al país que nosotros desde el bloque de la patria, lo que hemos sido es espectadores, hemos visto pues este deslinde dentro de la oposición venezolana, donde llegaron a caerse a golpes dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional, y que por supuesto hoy también tenemos que recalcar algo, que hoy no hubo violencia en las inmediaciones de la Asamblea Nacional ni dentro de las inmediaciones, precisamente porque esa oposición guaidocista no se acercó hasta la Asamblea Nacional. Ese es un problema entre ellos.
entre la misma oposición. Han querido hacer ver de que es un problema del PSUV. No, nosotros estamos tranquilos, nosotros allí somos espectadores, nada más eso. Y por supuesto estamos en la Asamblea Nacional Constituyente, en la voz de su presidente, el camarada Diosdado Cabello, ha dicho que está muy vigilante, pues porque es algo bochornoso ver que desde la Asamblea Nacional se estén cayendo a golpe y haya aquella revuelta tan desagradable para el mundo. Es decir, el poder legislativo de Venezuela esté precisamente en estos dimes y diretes. Ahora bien, yo te pudiera decir también de que esta asamblea itinerante carece totalmente de validez, porque dentro del artículo 1 de lo que es el reglamento de Interior y Debate dice que la sede para legislar es el edificio federal legislativo, y que si la asamblea decidiera salir a otro espacio a legislar, bueno, se tendría que hacer con 2 días por lo menos de anticipación y aprobado por todos los miembros de ese cuerpo legislativo. Y de allí podemos partir también para ver totalmente lo ilegítimo que fue el pasado 5 de enero cuando estos señores se fueron hacia la sede del Nacional sin una previa convocatoria, y además de eso, obviando de que el 5 de enero se debía instalar la Asamblea Nacional dentro del Consejo Federal Legislativo. Diputado, hay múltiples denuncias por parte de voceros de un sector de la oposición venezolana que dicen que parte de los colectivos hacen un foco de disrupción en las adyacencias del Parlamento. ¿Cómo evitar que esto ocurra? Mira, esa forma parte del show de la oposición, de esta oposición guaidocista. Ellos siempre andan buscando cualquier excusa para decir no pudimos entrar al Palacio Federal Legislativo porque nos atacaron, porque nos cayeron a tiros, porque no sé qué cosa, cualquier cosa se inventan. Hemos visto nosotros cómo, de una u otra forma, el pueblo venezolano, es decir, los sectores populares de nuestro pueblo, de nuestros factores, se acumulan o se acercan hasta las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, pero están allí en apoyo, por supuesto, a la revolución, están allí resguardando lo que es el Palacio Federal Legislativo, y en ningún momento arremeten contra ningún diputado, contra ninguna diputada. El diputado que quiera ir al Palacio Federal Legislativo pasa, por supuesto, porque esa es su casa. Ahí a nadie se le impide la entrada de ningún diputado o diputada al Palacio Federal Legislativo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Lohengrin Mateus, diputado ante la Asamblea Nacional y Constituyente. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Sandrina. Y la Asamblea Nacional sesiona en la Plaza de Cumbres de Curumo, en el municipio de Baruta del estado Miranda. Manuel Covela nos amplía la información. Buenas tardes, Manuel, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Los diputados reunidos esta mañana en la sede de Acción Democrática decidieron trasladarse hasta aquí, hasta la Plaza Cumbres de Curumo, para realizar la sesión que estaba prevista inicialmente en el Palacio Federal Legislativo. El primer presidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, quien hoy está encabezando esta sesión dada a la gira internacional en la que se encuentra Juan Guaidó, denunció que grupos de civiles irregulares están obstruyendo todo el paso hacia el Palacio Federal Legislativo. Esto fue parte de lo que dijo. Ha habido el inicio de la obstrucción de la posibilidad de que los diputados lleguemos a la sede del Palacio Federal Legislativo. Nosotros hemos dicho que los diputados representan a la Asamblea Nacional. Y lo que hoy se está buscando es que no hagamos la sesión para no discutir importantes puntos que tienen que ver con los trabajadores de la Asamblea Nacional, que tienen que ver con la autonomía universitaria. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, también hizo un llamado a la ciudadanía para que el próximo martes, 28 de enero, acompañen a los parlamentarios hacia el Palacio Federal Legislativo. Esto es la información, continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos muy buenas tardes.